con lo que vimos recién, entonces vamos a definir ahora, acá definimos, digamos, un álgebra, de qué manera operamos, ¿sí?, con los elementos de ZM. Entonces, dado un M mayor a 0, ¿sí?, definimos en ZM, es decir, este conjunto que dijimos que era el conjunto de las clases de 0 a m-1, definimos qué cosa. Por un lado, la suma. Decimos que la clase de A más la clase de B, acá a veces se utiliza un simbolito, digamos, escrito así, ¿para qué? Para diferenciar, es la suma, es la clase de la suma. A ver, ¿qué estamos diferenciando acá? Acá es una operación nueva, ¿sí?, en la que sumamos clases, y acá estamos sumando números enteros, y después le calculamos la clase. ¿Se entiende? De todos modos, después en adelante, acá se usa indistintamente el signo más, muchas veces, ¿sí?, entendiendo del contexto que estamos haciendo la suma de clases. Y la multiplicación, que también va a ser multiplicar dos clases, que a veces también se escribe con un símbolo diferente, es hacer el producto de los enteros y calcular la clase. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo, por ejemplo, estoy en Z3, ponele. Bueno, ustedes tienen ahí para hacer unas tablas, después lo van a ver, podemos hacerlas, vamos a hacer alguna de las tablas. ¿Qué quiere decir hacer las tablas? Miren, yo voy a hacer acá la suma, esta suma de clases, y voy a sumar los únicos elementos que hay en Z3, ¿sí? En Z3, ponele. Entonces van a ser el 0, el 1 y el 2. Entonces voy a sumar, voy a ver cuánto da, ¿sí?, la suma de cada una de estas cosas. Bueno, sumar con 0 no tiene diferencia, ¿no?, que sumar enteros, porque yo ahí, según mi definición, tendría que decir, a ver, la clase del 0 más la clase del 1, ¿cuánto dará? Y bueno, tengo que hacer 0 más 1 y calcularle la clase. ¿Se entiende? Eso es lo que dice la definición. Bueno, pero 0 más 1 es 1, así que esto me da la clase de 1. ¿Se entiende? O sea que esto no tiene mucha vuelta. Y 0 más 0 me va a pasar lo mismo, y 0 más 2 me va a pasar lo mismo. ¿Está bien hasta ahí? Nada más que eso. Cuando hago 1 más 0, bueno, me va a pasar lo mismo. Cuando hago 1 más 1, clase del 1 más la clase del 1, esto es 1 más 1 y le calculo la clase. Bueno, esto da 2, la clase de 2 es un elemento de Z3, así que esto me va a dar 2, la clase de 2, perdón. Y la clase de 1 más la clase de 2, ¿cuánto me va a dar? La clase 3, que la clase de 0. La clase del 0, ¿sí? Acá es donde aparecen estas cosas que les digo, ¿sí? Por supuesto que la clase del 0 es la misma que la clase del 3, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros acá escribimos con los elementos que aparecen en el conjunto Z3, ¿no? Si yo estoy en Z3, estoy solamente trabajando con 0, 1 y 2. Bien, bueno, 2 más 0 va a dar 2, 2 más 1 de nuevo va a dar la clase del 0, y 2 más 2... ¿La del 1?
La del 1, ¿no? Porque es la clase del 2 más la clase del 2, me queda 2 más 2, y a eso le tengo que calcular la clase. O sea que es la clase del 4, que es la clase del 1. ¿Sí? Bueno, de la misma manera se construyen tablas de sumar, tablas de multiplicar, se construyen de la misma manera, ¿sí? Haciendo la operación primero entre los enteros y después le calculamos la clase. ¿Mm? Bien. Entonces, todo esto también nos permite ver qué propiedades tendrán la suma y la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué decíamos de propiedades? Entonces, a ver, ¿qué propiedades nos planteamos, por ejemplo, de la suma en ZM? ¿Qué nos interesará? Si es cerrada, asociativa, las de grupo. Bien, cerrada, asociativa, ¿y qué más es para grupo? Neutro, Neutro. inverso. Bueno, No, en la suma lo llamamos sí, opuesto. opuesto. Estas 4 son las que miramos para ver si algo tiene estructura de grupo. ¿Se acuerdan? Si cumple las 4, vamos a decir que ZM con la suma, lo escribimos así, es grupo. ¿Sí? ¿Les parece que las cumplirán? Miremos qué pasa, a ver. Bueno, cerrada. Para ver que sea cerrada, por la misma definición, lo cumple, ¿verdad? Porque para que sea cerrada, ¿qué tiene que pasar? Tomo 2 elementos de ZM y el resultado tiene que estar en ZM. ¿Sí? Pero bueno, si nosotros definimos que 2 elementos de ZM sumados, ¿sí?, nos da la clase de esta suma, ¿sí?, esta clase seguro está en ZM. ¿Sí? Porque nosotros, digamos, porque está definida así. Por lo tanto, la operación es cerrada, o se llama también que sea una operación binaria. Bien. Asociativa será... Fíjense, a ver, lo escribo acá abajo. Si yo tengo A más B más C, ¿sí? Vamos a escribirlo así. Esto es, por la definición, perdón, no le puse clases, ¿eh? Por la definición, esto es A más B más C. ¿Bien? Por la definición de suma de clases. ¿Qué cosa, Nayar? ¿Cómo? ¿Puedo aplicar de vuelta la definición ahí? Y acá aplicamos de vuelta la definición, sí. No, vi ahí que Nayara me está preguntando algo, no sé qué es lo que querías que te repita. No, lo que estaba, acá por un lado estábamos mirando si cumple cerrada, asociativa, neutro y opuesto. Para que sea cerrada, lo que tiene que pasar es que cuando opero entre 2 elementos del conjunto, el resultado está en el conjunto. Entonces acá lo que dijimos es que por la definición de la suma de clases, ¿sí?, esto me da la suma de los números enteros y le calculo la clase, con lo cual eso me queda en ZM. Por la definición de la suma, la operación es cerrada. Y ahora que estamos mirando
la asociativa, lo que hacemos es primero plantear asociando A más B, acá aplicamos la definición de suma que estaba arriba, y ahora volvemos a aplicar la definición y me queda A más B más C, y a eso le tengo que calcular la clase, ¿sí? Bueno, pero resulta que acá adentro, antes de calcular la clase, estoy sumando números enteros, y en la suma de números enteros ya sé que vale la propiedad asociativa, ¿sí? O sea que esto es lo mismo que hacer A más B más C, y a eso calcularle la clase, ¿sí? Acá vayan poniendo, ¿no? Esto es definición de suma de clases. Acá también. Acá, propiedad asociativa de la suma en enteros, ¿sí? Porque acá estoy usando eso. ¿Se entiende? Y ahora vuelvo con la definición de suma de clases, ¿sí? Ahora me va a quedar la clase de A más la clase de B más C. Bajo otro poquito. Y esto es la clase de A más la clase de B más la clase de C. ¿Sí? Por lo tanto, vale la propiedad asociativa. Bien, esta entonces se cumple también. ¿Neutro habrá? ¿La clase del 0? Esta es asociativa. Lo digo por el cuadrito, pero no lo sé bien. Claro, y sí, porque acá yo lo que tengo que buscar, ¿qué es? Que la clase de A sumado a la clase de alguien que la va a jugar de neutro, esto me tiene que dar lo mismo que el neutro más A, y esto me tiene que dar A. ¿Sí? Yo me pregunto si existe ese N, ¿sí? Ese número N en estas condiciones. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a decir? Acá, por definición, ¿qué tiene que pasar? Por definición de suma de clases, esto es A más N, esto tiene que ser N más A, y esto tiene que ser la clase de A. Con lo cual, A más N tiene que ser N más A, y eso tiene que ser A. Entonces, N, la clase de N es la clase del 0, o lo mismo que decir en este caso que N, o sea, sí, no, está bien. Es la clase de N, es la clase del 0. ¿Bien? Entonces hay neutro. Ahora me pregunto si habrá opuesto. ¿Hay opuesto? ¿Qué Y tiene por que la pasar? tabla, sí, porque el 1 y el 2, por ejemplo, me dan el 0. Y el 1 sería el 2 en el caso del 3, ¿no? De módulo 3. Y del 2 el 1, ahora como ponemos en general. ¿Cómo lo ponemos en general? Bien. Pero Sí. un menos A capaz que cae en el grupo del A. ¿O no? Un menos A, ¿cómo? Ah, Como hoy nos que pasaba la que el 3 clase caía en de, el grupo del 0, en la clase es. que la clase de menos A puede ¿Cómo ser igual a sabemos que la el clase menos de A A. no cae? Claro, puede ser que caiga ahí. Puede ser, puede ser, puede ser o no, digamos. La cosa acá es, a ver, otra vez, yo me pregunto, para cada A tiene que haber alguien, vamos a ponerle
B, vamos a ponerle B, tal que cuando yo lo sumo, esto me tiene que dar lo mismo que B más A, y esto me tiene que dar la clase del 0. ¿Sí? La cuenta sería esa, y yo lo que me pregunto es si existe ese número B que lo cumple. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará acá? Uno está tentado de decir que es menos A, ¿verdad? Pero menos A, ¿quién sería? Porque no es una trampa, digamos. A ver, nosotros lo podemos escribir. A ver, ¿cómo lo escribimos? Porque fíjate que acá yo tengo la clase de A más la clase de B, por definición, es la clase de A más B. ¿Sí? Y esto yo quiero que me dé la clase del 0. O sea que está bien, digamos, si yo pienso en los enteros, este B tiene que ser menos A. Pero ¿en qué clase está menos A? ¿Sí? Porque yo acá cuando miro clases, las clases van del 0 a M menos 1. Entonces, yo diría, la clase de B debería ser la clase de menos A. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿quién es la clase de menos A? Si A ver si se ve ahí, si A es MQ más R, ¿sí? Si yo tengo el entero A, lo divido por M, tiene un cociente y un resto, ese R es la clase en la que está A. ¿Se entiende? Sí, habíamos dicho que todo número entero, ¿sí?, es congruente con el resto en la división por el número M. Bueno, obviamente que si A es un número más chiquito que M, bueno, ya está, es la clase de A, ¿sí? Este R va a ser el mismo A. ¿Se entiende esto? Lo que quiero decir, o sea, suponete que estoy en Z3. Suponete que si yo estoy en Z3, digo, bueno, tengo al 2. Al 2 lo divido por 3, ¿y qué voy a escribir? 3 por 0 más 2. Entonces, la clase del 2, bueno, me queda acá este resto, ¿sí? Porque el cociente es 0, ¿sí? Pero si estoy en un número, no sé, en 10, y quiero ver en la clase del 3, digo, esto es 3 por 3 más 1. El 10 está en la clase del 1, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, si A lo escribo así, entonces, ¿dónde estará menos A? Menos A, ¿cómo lo escribo ahora? Esto lo puedo escribir como M por menos Q menos R. ¿Sí o no? Multipliqué por menos 1 a ambos miembros. De este lado se lo aplico a Q, porque para que me quede M, y bueno, y a R se lo tengo que aplicar, pero ahora este R tampoco es positivo, porque si este era resto, menos R es negativo. ¿Cómo lo acomodábamos? ¿Se acuerdan? Decimos que esto es menos A igual a M por menos Q, y ¿se acuerdan que hacíamos? Sumábamos y restábamos el divisor. ¿Sí? Para que me quede positivo. Entonces esto me va a quedar que menos A es igual a M por Q menos 1 más M menos R. ¿Se ve ahí? No se ve. A ver. ¿Se entiende lo que hice? Yo tengo que A, lo divido por M, tengo cociente y resto.
multiplico por -1 ambos miembros. Y me queda que menos A es M por menos Q, menos R más M menos M. Entonces ahora este menos M lo agrupo con este y me queda M menos R. Ahora sí este es un resto. ¿Por qué estoy segura que es un resto? Porque R era más chico que M. O sea que M menos R es positivo y menor a M. ¿Sí? Entonces, la clase de menos A es igual a la clase de M menos R. Lo que quiero decir es que esa clase, ¿sí?, existe, ¿sí?, y es ese número que va a estar entre 0 y M menos 1. Seguro está entre 0 y M menos 1. ¿Sí? O sea que todos los números que caigan en ese grupo, le digo yo, pero no es, ¿van a ser opuestos? En ¿En el grupo M-R? Algo no entendí. Yo lo que digo es esto, a ver, ponele. Supongamos, a ver si puedo escribir acá, vamos a un Z más grande. Ponele que yo esté en Z8, ¿sí? ¿Quién es el opuesto de 5? ¿Quién estará en la clase de menos 5? ¿La clase de quién es? Según lo que yo encontré acá, si yo pienso en 5 y digo, bueno, el resto, cuando yo hago 5 dividido 8, esto me da 8 por 0 más 5. Entonces, este opuesto tiene que ser 8 menos 5. ¿Sí? Estoy en la clase del 3. La clase del menos 5 es la clase del 3. Claro, eso. ¿Y en la clase del 3 van a estar todos los opuestos, entonces? ¿Todos los opuestos de quién? Por eso, Ponele el opuesto de 7. ¿También va a estar en ese grupo? No. El opuesto de 7... O sea que no hay un opuesto de... El opuesto de 7, según lo que dice acá, tiene que estar en la clase de 8. No, pero que el opuesto... No, a ver, pará. El neutro es único para todos. El opuesto no. O sea, todos tienen que tener opuesto, pero ese opuesto depende de cada elemento que estoy tomando. Claro, sí. ¿Sí? Ahí me había ido. Claro. Es distinto. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy encontrando. Bien, entonces cumple todo, es cerrada, es asociativa, tiene neutro, tiene opuesto, es grupo. Mucho, bueno. Bueno, pero es a veces lío de notación, y si le ponemos la rayita, y si es la clase, si es el número, pero en definitiva es todo enteros, todas cosas. No piensen que es algo distinto a lo que ya sabemos, ¿sí? Todo llévenlo a pensar en los números enteros, lo que ya conocemos de eso. Bueno, por lo tanto, esto es cierto, ¿sí? ZM con la suma es grupo. Además, la operación suma es conmutativa, ¿sí? ¿Eso lo creen? Obvio, usted no nos mentiría. No, no les miento, pero digo, eso es nada más que mirar la definición. Si quiero mirar la suma de A más B, por definición es A más B, la clase de A más B, y acá cambio de lugar, lo mismo que hicimos en la asociativa. Acá ahora digo, pará, ahora acá adentro estoy sumando enteros. O sea que eso es lo mismo que B más A y calcularle la clase. Y ahora por la definición es B más A. ¿Sí? A ver, escriban esto, que ya no tengo espacio. Esta primera igualdad, por definición,
de suma de clases. La segunda igualdad, por definición, por propiedad conmutativa de suma de enteros. Y la tercera igualdad, de nuevo, por definición de suma de clases. ¿Sí? Eso escríbanlo porque yo ya no tengo, si no tengo que escribir en la pared, que no creo que esté muy bien visto. En mi casa, por lo menos. Bien. Bueno, como se cumple la conmutativa, entonces es grupo conmutativo o abeliano. Se llama grupo conmutativo o grupo abeliano. ¿Sí? O sea que hasta acá, en realidad, lo que nos viene bien esto, que es lo que yo les decía, cuál es la importancia de saber la estructura que tiene un conjunto con determinada operación, es porque sé que puedo hacer, bueno, hago cuentas, hasta acá hago cuentas como si fueran los números reales. Cuando sumo, ¿no? Cuando sumo, esto lo que me garantiza es que no tengo problema. Puedo sumar, hay opuesto, o sea que esa cosa que nosotros decimos paso restando, bueno, paso restando no, sumo el opuesto a ambos miembros, pero todos tienen opuesto, así que no pasa nada. ¿Sí? Todo eso se puede hacer. Bueno, vamos a dejar la parte de las propiedades de la multiplicación para la clase que viene. ¿Sí? Y ver qué estructura tiene entonces con la suma y la multiplicación, que es lo que nos falta.